Guatemala se caracteriza mucho por exportar materia prima y no producto terminado. Ok, por exportar commodities. Muy bien. ¿Quién más dice que secundario, terciario o todos están de acuerdo con lo que dice Edgar? Karen, ¿está de acuerdo? ¿Alguien más? Igual Melanie. Andrés. Nicole también. Bueno, hagamos de caso que esta pregunta viene en el examen y esta vale 100 puntos. Hubieran sacado 0. La economía guatemalteca se caracteriza por ser impulsada por el sector terciario, la tercerización de la economía, según los datos del Banquat. Ahora bien, el sector que más empleos da en Guatemala sí es el sector primario. Y los productos que más se exportan sí provienen del sector primario. Entonces, ojo ahí con las preguntas. Sigamos avanzando. Se consideraba a sí mismo como filósofos economistas y su pensamiento surgió como una respuesta a las políticas restrictivas del mercantilismo de Jean Colbert, quien daba mayor importancia al comercio y a la acumulación de metales preciosos. Los principales representantes de la fisiocracia, fueron aristócratas franceses, siendo Quesnay el más cercano al rey Luis XV. A ver, ¿qué podemos inferir un poquito de esto, jóvenes? Ellos comentaban que prácticamente la productividad venía de agricultores y trabajadores del campo, ¿no? Entonces, ¿qué consideran ustedes o qué papel o cómo los posicionaban a los dueños de la tierra, que son los nobles y terratenientes? Porque ellos no trabajaban la tierra, ¿o sí? No, ellos no trabajaban la tierra, entonces para ellos era más importante la que aportaba mano de obra a la tierra y la que producía, licenciado. Ellos solo como que si eran como que si eh, son son un medio que ellos otorgan las tierras, pero otras más las trabajan y esas, las que trabajan, son los más importantes para ellos. Ok, excelente, excelente. ¿Y dónde podemos ubicar a los comerciantes, artesanos e industriales? Porque ellos no trabajan la tierra y no son dueños de la tierra. Y los fisiócratas, su punto central era la tierra. ¿Cómo consideran ustedes que podríamos ubicar a estas personas? A ellos los podemos clasificar como clase estéril, porque no creaban riqueza nueva según los fisiócratas. A ver, ¿qué consideran ustedes de esta postura en la actualidad? Sabiendo que el tomate allá por Quetzaltenango lo venden barato y cuando llega acá está el doble o el triple. ¿Quién recibe ese excedente? ¿Será el agricultor? ¿Será el dueño de la tierra? ¿Será el comerciante? El comerciante, licenciado. El comerciante. Entonces, ¿cómo los podemos catalogar? ¿Ustedes consideran que sí es una fuerza estéril? ¿Qué consideran ustedes en la actualidad? En la actualidad considero que no, licenciado, porque mi punto de vista es la siguiente. Obviamente estas personas son las que trasladan los productos a lo más cercano de la población, ¿verdad?
Entonces, por ese traslado que ellos hacen y lo que invierten, yo creo que de ahí viene el cobro de más. Ok, ok. Justificando los precios, doble o triple, ¿es razonable? En cierta parte, yo creo que hay personas que sí abusan de los precios. O sea, no cobran lo que deberían, ¿verdad? Ujú. Excelente, ok. Bueno, empecemos a formar criterio, jóvenes. Eso se lo voy a dejar a ustedes para que ustedes empiecen a formar criterio. El orden natural. Según los fisiócratas, la sociedad humana estaba regida por un conjunto de leyes e instituciones naturales inalterables por las normas impuestas por el Estado. Estas leyes, consideradas un don de una providencia benevolente para el bienestar de la humanidad, eran independientes de la voluntad del ser humano. Para que este orden natural se manifestara plenamente, la legislación fundamental debía orientarse a que tanto la educación pública como la privada promueven el conocimiento de estas leyes naturales. Los principios esenciales de este orden natural incluían el derecho a gozar los beneficios derivados de la propiedad, o sea, los terratenientes, ¿verdad? El derecho a trabajar, los que cultivaban, y el derecho a la libertad siempre que fuera compatible con el respeto a los derechos de los demás y la búsqueda de intereses de las personas. Ok, jóvenes. Si hay algo que podemos sacar de los fisiócratas es que el sector primario es sumamente importante en estructuras económicas como la guatemalteca. ¿Por qué es tan importante el sector primario y no el secundario y el terciario? Si sabemos que en uno de los otros sectores producimos valor. Primero, ubiquemos dónde es que producimos mayor valor, en qué sector. En los tres sectores nosotros producimos valor, pero hay uno donde se caracteriza más. ¿Cuál es este? Recuérdense que está el sector primario, secundario y terciario. El primario es el trabajo a la tierra, el secundario es la industria y el terciario los servicios. ¿En cuál nosotros sacamos mayor beneficio actualmente? ¿Quiénes son los países que van a la vanguardia? Eso está fácil. Podríamos decir China. Buenas noches. Ajá, China. Pero China ¿quién es la hegemonía mundial? Ese va en segundo lugar, pero ¿quién es la hegemonía mundial? Estados Unidos. Estados Unidos, muy bien. Los tigres asiáticos, ¿quiénes son? Taiwán, Japón. ¿Quién es la economía más fuerte de Europa? Alemania. Alemania, muy bien. Todos estos países, ¿por qué son punteros en su región? ¿Qué hacen ellos? ¿Será que ellos se dedican mayormente a la tierra, a los servicios, a la industria? Una economía desarrollada, licenciado, considero que tendría que basarse en el servicio. A ver, por ahí Ingrid puso a producción. Muy bien. Recuérdense que estos países producen alto valor agregado. O sea, ellos están en la industria, ellos su mayor caracterización es la industria. Ojo que no es el único que están repuntando. En el caso de Estados Unidos, prácticamente ellos tienen hegemonía en los tres. China en servicios y producción, Alemania en producción, los tigres asiáticos en producción. Incluso China también me atrevería a decir que el sector primario. Entonces, ordenando de nuestras ideas, regresemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es más importante? ¿Sector primario, sector secundario o sector terciario? El sector secundario.
el sector secundario según la estructura de la economía. Pero, jóvenes, como dato curioso, para el caso de Guatemala, esto incluso hay estudios que lo demuestran, y no solo es para el caso de Guatemala, sino prácticamente para la región centroamericana y del Caribe, el multiplicador económico es más efectivo en el sector primario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? ¿Qué me imagino yo cuando digo que el multiplicador económico es más efectivo en el sector primario? Que se produce más valor agregado en el sector primario. No. El valor agregado sí o sí va a estar en el sector secundario, pero buen aporte. Sigamos aportando. Cuando un país se propone a desarrollar su economía, recordemos que no tenemos recursos limitados. No podemos atacar los 3 sectores del país. Tenemos que saber a cuál le vamos a dar prioridad, y a los otros 2 les vamos a aportar, pero no en la misma intensidad que en el que sí tenemos que aportarle. Cuando nosotros le aportamos a uno de los 3 sectores que caracterizan una economía, impulsamos automáticamente los otros 2 sectores. Ejemplo, si yo le meto dinero al sector secundario, la producción, ¿qué incentivo yo? Bueno, para crear caña de azúcar, ¿qué tiene implícito eso? Previo a producir la caña de azúcar, aquí en Guatemala, ¿qué hacemos? ¿De cultivo? Se cultiva la caña y hay que contratar gente que vaya a la zafra y todo eso, ¿verdad, jóvenes? Entonces estoy incentivando el sector primario. Después de que yo produzco el azúcar, ¿qué tengo que hacer? ¿Me quedo yo el azúcar? Exportar. La exporto, que eso quiere decir que Que ahí entra el sector industria, sector secundario. el sector terciario. El sector secundario es la producción del azúcar, la transformación del commodity de la caña de azúcar a volverla azúcar. Entonces, el sector terciario entra en acción cuando yo vendo mi azúcar. Y así, impulsando yo el sector secundario, yo incido en los 3 sectores. Va teniendo eso en cuenta. En el caso de Guatemala y de la región centroamericana y el Caribe, esto tiene un mayor efecto cuando yo incido en el sector primario. ¿Por qué? ¿Qué dice mi intuición económica? De acuerdo a lo que nos acaba de explicar, licenciado, el sector primario es la que me alimentaría de materia prima, el secundario y el terciario. Entonces, por eso la importancia del sector primario, considero. Ajá, sí, pero ¿cómo incidimos si yo invierto en el sector primario? ¿Cómo incido en el sector secundario y terciario? No, Sí, necesariamente no. pero indirectamente siempre se va a incidir. Recordemos que no estamos hablando de una industria en especial, estamos hablando a nivel macro. ¿Cómo voy a incidir yo en el sector primario, perdón, secundario y terciario? Bueno, cuando yo le meto dinero al sector primario, recordemos que es el que más dinero, perdón, es el que más empleo le da a los guatemaltecos. Esa es una forma, porque hay otras formas de cómo incide. Entonces, cuando los agricultores les acaban de pagar, ¿qué hacen ellos? Cuando ustedes les acaban de pagar, ¿qué hacen? Comen dinero, Abastecernos de servicio. pagan los servicios, muy bien.
Pero ¿qué más? ¿Comen dinero? ¿Se divierten Oiga, con dinero? ¿Se visten de dinero? ¿Qué hacen con el dinero que ustedes les dan? Con el dinero que ustedes, con el sueldo que ustedes devengan, ¿qué hacen con eso? Gastarlo a la mala. Muy bien. Ustedes lo gastan. ¿En qué lo gastan? En comida, en ropa, en servicios. Cuando yo gasto en comida y productos como ropa, ¿qué industria estoy incentivando? ¿Qué Terciario. el sector secundario? Recordemos que la producción. Y al mismo tiempo el terciario, porque ¿quién me lo va a vender? Una señorita, un caballero que me está brindando un servicio. Y incide más si yo lo compro en lugares como eBay o, o lugares así de servicios online, donde a mí me lo llegan a dejar. Y esa es la importancia del sector primario en países como Guatemala. Sigamos con las diapositivas. División del trabajo. Los fisiócratas clasificaban el trabajo en dos tipos, productivo e improductivo o estéril. ¿Se recuerdan cuáles eran? ¿Cuáles dijimos que eran los productivos? Podemos poner a dos personas ahí, dos labores. los productivos son la agricultura, Los agricultores, ajá. ¿Y quiénes más? Improductivo los comerciantes. Ajá, muy bien. Estamos. Consideraban productivo únicamente aquel trabajo que generaba un excedente o riqueza, atribuyendo a esta capacidad exclusivamente a la agricultura. En contraste, actividades como el comercio, la manufactura y la artesanía eran consideradas improductivas, ya que, según su visión, no añadían valor real a la economía. ¿Esto es cierto, jóvenes? ¿Actualmente esto es cierto? actualmente no, licenciado, Ajá, muy bien, ¿por qué no? porque prácticamente un servicio, o sea, vamos a que si no, por ejemplo, vamos a lo que son los trabajos profesionales, ¿verdad? Si no hay un arquitecto, un ingeniero, un licenciado que pueda apoyarme en ejecutar un negocio y todo eso, porque de eso se trata, supuestamente lo que yo entiendo, lo improductivo para los fisiócratas. Eh, a veces no se puede llegar al fin que se desea, ¿verdad? Entonces yo creo que es necesario, actualmente sí es necesario. Ok, lo estamos viendo desde la perspectiva de si es necesario o no, pero hay algo un poquito más esencial, que es, ¿yo puedo generar valor agregado en los tres sectores? Básicamente es de que los tres sectores están como enlazados unos con otros. Ahí está. Los tres sectores están enlazados y por medio de los tres sectores puedo crear valor agregado. ¿Cómo puedo crear valor agregado en el sector primario? ¿Cómo generan valor agregado las huleras aquí en Guatemala? ¿Alguien sabe? Con con el sector secundario. No, pero digamos solo el sector primario, o sea, solo las huleras. ¿Alguien conoce esa industria? ¿Alguien no? Bueno, ellos aquí no generan, solo hay una empresa que genera productos que vienen provenientes del látex y hacen globos. Ahora los hules, las llantas, esos no se hacen aquí. Sin embargo, nosotros sí tenemos huleras acá. ¿Qué valor agregado le hacen las huleras? Ellos vienen y recolectan el hule. ¿Y de ahí qué hacen con eso? Realizan procesos químicos en donde preparan la materia prima
para que esté a punto de transformarse en algún producto. Recordemos que todo proceso industrial tiene pasos, o agroindustrial. Entonces ahí ya le puse valor agregado. El sector secundario está más fácil, que fue lo que dijo Alfonso. Ahí tenemos un valor agregado mayor porque yo transformo totalmente la materia prima y la vuelvo un producto. La vuelvo yo llantas, la vuelvo yo hules, la vuelvo yo globos. Y en el sector terciario, ¿cómo yo genero valor? Pongamos otro ejemplo. Un servicio, el de la Big Data, ¿cómo genera este valor? ¿Cómo un ingeniero de datos genera valor? ¿Por qué son tan cotizados? ¿Por qué la inteligencia artificial es tan cotizada? Transformando los datos en información, tal vez no real, pero aproximada. Vamos, el 80% lo tenés bien. Transformarnos los datos en datos digeribles. Tengo millones de datos que no los puedo leer y me los transforma a algo que yo sí puedo leer e interpretar. Pero no solo me ayuda en eso, me acorta tiempos, porque es más rápido programar que estar yo haciendo tablas dinámicas en Excel, que estar haciendo yo gráficas en Excel, cuando se automatiza todos los procesos. Me quita días y tiempo. El tiempo es dinero. Entonces yo estoy creando valor agregado de esa manera. Sigamos con la presentación. Asimismo, los fisiócratas distinguían tres clases sociales: los terratenientes, que eran los propietarios de la tierra; los agricultores, considerados la única clase productiva; y la clase estéril, compuesta por comerciantes, fabricantes y artesanos. El papel de la agricultura. Al igual que los mercantilistas ingleses y franceses, los fisiócratas buscaban comprender la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones, así como diseñar políticas que fomentaran su crecimiento. Llegaron a la conclusión de que la riqueza tenía su origen en la agricultura y, por ello, centraron su interés en los precios de la producción de los productos agrícolas. La preocupación por este sector se debió, en parte, al retraso de Francia en la adopción de técnicas agrícolas avanzadas en comparación con Inglaterra. Esta diferencia se reflejaba en el desarrollo desigual dentro del país, donde el norte estaba más avanzado que el sur. En consecuencia, los fisiócratas promovieron una política económica que beneficiara a la agricultura. A ver, ¿por qué es más barato plantar y del sector primario es más desarrollado en Estados Unidos que en Guatemala, teniendo nosotros mejores condiciones climáticas? Porque Boca Costa es ideal prácticamente para cualquier agricultura. Por la tecnología que usan ellos para plantar, ¿sabes? Muy bien, por la tecnología. ¿Qué hace que la tecnología sea mejor? Porque es mucho más caro comprar un camión, un tractor John Deere, que contratar a una persona que venga con su vaca y me arrae la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué si Estados Unidos está gastando más en tractores, es más barato cultivar allá que aquí? ¿Por qué es más eficiente Estados Unidos que Guatemala? Es lo que decía al inicio, licenciado, en que tecnifican y automatizan los procesos. Por lo tanto, les ahorra mucha mano de obra y pueden producir en volumen. Ok. Automatizamos procesos, y eso que implica, aparte de producir en volumen. Ya lo mencionamos con lo de los ingenieros. Un desarrollo, ¿considero? Sí, ajá. Pero
Pero ¿en qué me ayuda yo tener un tractor en lugar de 10 personas arrando mi tierra? Ya me En el tiempo, dijiste, licenciado. ahí está. Ya me dijeron, Ahorrar tiempo. muy bien, ya me dijeron que ahorro mano de obra. En lugar de estarle pagando a 10 personas, le voy a estar pagando solo a una persona que esté manejando el camión. Y lo segundo, ahorro tiempo, porque el camión tiene más fuerza y me lo hace con mayor precisión. Me vuelvo más efectivo y mi producto sale mejor, con mayor calidad, mayor valor agregado. ¿Qué trigo es mejor, el de Guatemala o el de Estados Unidos? El de acá. No, el trigo. Porque el de acá es como más orgánico y el de allá es más como transgénico. Bueno, pues estamos metiéndonos en las características del trigo, pero en cuestiones económicas, ¿cuál es más barato? De allá. El de allá. Si ustedes desconocen o consideran que no es peligroso que tenga tantos químicos, ¿por cuál se van a ir? ¿Por el más caro o el más barato? Entre pollo pinulito y pollo campero, ¿qué compran ustedes cuando ya es el último día del mes? Pinulito. Todavía no les han pagado. Pinulito, ¿por qué? Es granjero, dicen por ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué granjero o pinulito y no pollo campero? Porque es más barato. Porque es más barato. Exacto. Ojo Es, que es más, Lick, optaríamos a las carretas. es más barato todavía, ¿va? Ojo que estas dinámicas funcionan, perdón, para ciertos deciles de la población. Los últimos deciles de la población, estos son inelásticos al precio de los productos. ¿Qué dije ahí? ¿Qué interpretaron con lo que dije? Que no les afecta el cambio. Ajá, ¿a quiénes? A la población con más recursos económicos. Ahí está, va, muy bien. Sigamos. Qué bueno que sí saben, muchachos. Perdón. Las principales razones para defender la importancia de mantener un buen precio en los productos agrícolas fueron: si los precios agrícolas eran demasiado bajos, la exportación resultaría desfavorable para la nación debido a términos de intercambio poco ventajosos. Un precio reducido desincentivaría la inversión en el sector agrícola, lo que afectaría la principal fuente de la riqueza del país y generaría desempleo y pobreza. Perdón, Juan. Sigamos. Y tercero, la caída en los precios de los productos agrícolas provocaría una disminución de los salarios, lo que a su vez produciría la producción neta de la economía. Perdón, ustedes ahorita están en microeconomía 1, ¿o no? Es Dos. microeconomía 2, Lick. Microeconomía 2. ¿Ya vieron punto de equilibrio? En eso estamos. La curva de la oferta y la demanda. En eso están. ¿Sí? ¿O no? Sí, licenciado, en eso estamos. Va. Posicionémonos en la gráfica de la curva de la demanda. Cuando los precios son demasiado bajos, ¿qué curva se mueve? ¿La demanda o la oferta? La demanda. No.
No es la demanda. El punto de equilibrio se refiere a ¿qué producto? Los productos agrícolas. Yo soy un terrateniente que tengo plantado manzanas y el precio empieza a bajar. Para que yo tenga ganancias, cada manzana se tiene que vender a 2 quetzales. Y resulta que ahora las manzanas cuestan 1 quetzal. Yo como terrateniente, ¿qué voy a hacer? Tengo el dinero del mundo, muchacha. Yo puedo mandar a quemar eso y no me importa. Estoy teniendo pérdidas. ¿Qué voy a hacer? Buscar reducir costos de producción. Pero me estoy dando cuenta que la mandarina que se está plantando en mi terreno de a la par, a la persona le costó plantarla 3 quetzales y ahorita está 5. Y se proyecta que suba a 6. ¿Qué hago yo? Cambiar de producto. Cambio de producto. Cuando yo cambio de producto, ¿qué dejo de ofrecer? Deja de ofrecer sus manzanas. Por lo Ahí tanto, está. baja la demanda. Baja la oferta. La oferta, perdón. Ujú. ¿Para dónde se mueve la oferta? ¿Se mueve para la izquierda o para la derecha? Para la derecha. Para la derecha. Para la derecha, mis precios Izquierda. aumentan y me consumen más personas. ¿Quién dijo izquierda? Diego, yo. Muy bien, Diego. Se desplaza para la izquierda. Porque yo ofrezco menos. Sigamos moviéndonos. Un precio reducido desincentivará la inversión del sector agrícola, lo que afectará la principal fuente de riqueza del país y generaría desempleo y pobreza. Bueno, jóvenes, yo ya no voy a hacer plantaciones de manzanas, mandarina es lo único que voy a plantar, pero tenía solo ingenieros expertos en manzanas y agricultores de manzanas. ¿Qué hago con ellos? ¿Qué hago con esas personas? ¿Me las quedo? Despedirlos. Despedirlos. Los tengo que despedir. Pero ustedes me van a decir, tranquilo, porque necesitas gente experta en mandarina, ¿no? Entonces, en teoría, todo estaría bien porque la misma cantidad, ¿no? Pues vieran que no. Porque mientras yo cultivo mandarina, no necesito a alguien que me esté cultivando la mandarina. Mientras el árbol me está creciendo, no necesito a alguien que me esté plantando, agarrando las mandarinas. Entonces, yo no voy a contratar la misma proporción de personas. La caída de los precios de los productos agrícolas provocaría una disminución en el salario, lo que a su vez produciría el producto neto de la economía. Bueno, muchas personas decidieron tomar la misma vía que yo. Mis colegas vine yo y les dije, mucha, miren, las manzanas ya no son rentables. Cambiémonos todos a mandarinas. Van a haber muchos despidos. Pero va a haber una persona que va a decir, no, mira, a mí me gustan las manzanas y yo me quiero quedar con las manzanas porque es mi fruta favorita. ¿Qué va a pasar con todas las personas que acaban de ser despedidas? Van a ir a buscar empleo con esta persona. ¿Cómo me vuelvo yo más atractivo? Sabiendo que tengo mucha competencia. Actualmente mi mano de obra es un producto. ¿Qué debo de hacer yo
para volverme más atractivo? Rebajar el costo. Bajar el costo. ¿Cómo bajo el costo yo? ¿Qué implica que mi mano de obra le baje yo el costo? Jóvenes, ¿qué implica esto? Que por lo mismo que yo hacía ayer, la cual yo recibía sueldo mínimo, voy a hacer lo mismo hoy, pero con la mitad. Me van a quitar sueldo. Voy a ser, como debo de ser competitivo, de recibir menos. ¿Qué implica esto? Ya mencionamos que los sueldos son sumamente importantes. ¿Por qué? En todo caso, si se reduce el sueldo, licenciado, dejo de adquirir servicios, Ujú. tal vez no importantes, pero que normalmente lo hacía, ¿verdad? Entonces ya solo me enfocaría en la alimentación, que eso es lo que importaría en ese. Exacto. Yo contraigo mi gasto, pero vámonos a los extremos. Ya ni siquiera me alcanza para comprar mi canasta básica. Debo de decidir yo si compro pollo o carne, lo que sea más barato. Zanahoria o papa, lo que sea más barato. ¿Qué produce todo esto? Un efecto dominó. Que la economía se encarezca también, porque entonces ya las personas que vendían carne ya no van a vender carne. Exacto. Ajá. Sí. Muy bien. El efecto dominó en el cual yo caigo en una espiral de desincentivar el gasto interno. Como yo ya no estoy gastando lo mismo porque recibo menos, las empresas que producen lo que yo dejo de comprar tienen que bajar precios. Como tienen que bajar precios, tienen que ver de dónde se ahorran todo eso. ¿Qué es lo primero que hace una empresa para ahorrarse? Despedir. Despedir. Estamos reestructurando la empresa, que no sé qué. Son pajas, es para despedir a la gente. ¿Qué pasa con la gente que la despiden? Ya no son activos económicamente, ya no ayudan a que la economía siga en circulación, porque ya no pueden consumir. Exacto. Dejan de devengar un sueldo que implica dejar de gastar. ¿Qué hacen estas personas? Dejan de gastar, dejan de comprar producto, ¡pum! Retraigo más la economía, gasta cada vez menos, desincentivo todo eso. Más productos se vienen para abajo, más despidos. ¿Qué estamos provocando? Son shocks fuertes en la economía. ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué estoy provocando? ¿Economistas? ¿Una deflación, licenciado? Sí, una deflación. Una deflación implica que la economía no se está desarrollando en cuestiones de empleo. Pero vayamos un poquito más profundo. Me está afectando toda mi economía, el sector del trabajo, el de los precios, el sector productivo. Hay despidos masivos. No levanto la economía porque no incentivo el gasto. ¿Qué estoy provocando? Es un mega shock económico. Es un mega shock en la economía que hace que se retraiga, que ya no crezca. ¿Cómo se le llama a esto? Estancamiento económico, ¿no? Sí, 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 sí.
pero también se le llama, ¿qué pasó en el 2020? Más o menos pasó lo mismo. ¿Cómo se le denominó a la pandemia económicamente? ¿Una crisis? ¿Mucha? ¿Una crisis? La del 2008 fue una crisis, ¿qué? Económica. Económica, ajá. Estoy provocando una crisis económica cuando desincentivo el gasto. ¿Ya vieron por qué es importante el gasto? Y todo eso lo van a tener que modelar ustedes en las macros, con las curvas. Bueno, los mayores exponentes de los que ya habíamos más o menos hablado. Quesnay, Robert Turgot y Pierre Samuel Dupont. Hablemos un poquito de Quesnay. Nació en Méré, cerca de París. Quesnay estudió medicina y dedicó la mayor parte de su vida a esta profesión, alcanzando gran prestigio. Su reconocimiento lo llevó a ser designado médico personal del rey Luis XV. Entre sus principales escritos destaca Colonos de 1756 y Granos de 1757. Las ideas de Quesnay estaban fundamentadas en la creencia de que las leyes económicas eran dictadas por un orden natural establecido por Dios para analizar la estructura de la economía y explicar la producción y distribución de la riqueza. Desarrolló un modelo teórico en el que redujo la sociedad a 3 grupos fundamentales, que fueron los que comentamos, ¿verdad, jóvenes? La clase productiva, que son los agricultores, los terratenientes y la clase estéril, que son los comerciantes, artesanos y manufactureros. Quesnay defendió que la agricultura era la única actividad económica capaz de generar un excedente de riqueza. Es decir, su producción tenía valor superior a la suma de los capitales fijos y circulante utilizando el proceso productivo. A esta diferencia la denominó producto neto. Su mayor aporte en la economía fue tabla económica, un modelo que buscaba demostrar los principios fundamentales. En primer lugar, la forma en la que produit net circula entre las 3 clases sociales, y en segundo lugar, cómo este proceso se repite cada año, suponiendo precios estables y una producción constante del producto neto. ¿Alguna duda de esta diapositiva? ¿No? ¿Todo clarito? Todo claro, Lector. Ok. Jóvenes, si pudieran volver a pasar los links de las asistencias, se los agradecería para las personas que acaban de entrar. Entonces aquí tenemos más o menos un ejemplo de la tabla económica. Disculpe. Nos vamos a saltar eso. Vamos a hablar de Jacob Turgot. Nacido en París en 1700. Ok, gracias por la asistencia. Jacob Turgot nació en París en 1727, dentro de una familia con amplia trayectoria en la política. Fue un destacado economista y político francés. Tras completar sus estudios en Derecho, comenzó una prometedora carrera administrativa que, en 1761, lo llevó a ser nombrado intendente de la región Limoges. Allí demostró grandes capacidades como gestor, promoviendo la elaboración de un catastro regional y suprimiendo impuestos obsoletos como la corvée. Al mismo tiempo,
redactó importantes trabajos de teoría económica. Entre ellos reflexionó sobre la formación y distribución de la riqueza en 1766 y sobre la libertad del comercio de grano en 1770. En 1774, el rey Luis XVI lo nombró auditor general, cargo desde el cual, durante 2 años, impulsó diversas formas, varias de ellas enfocadas en suprimir los privilegios de los grandes propietarios de las tierras. A ver, llevémoslo a la actualidad y el caso guatemalteco. Nosotros, la mayor recaudación de ingresos, ¿por medio de qué impuestos son? El IVA. El IVA. El IVA, muy bien. ¿Qué otro? ISR. Y el ISR, muy bien. El 90% de los impuestos provienen del IVA doméstico, el IVA de exportación y el ISR. El impuesto sobre solidaridad, ay, ya no me recuerdo qué es el ISR. Bueno, Impuesto sobre la renta. eso, gracias, Betsabe. ¿Por qué nosotros no tenemos algo similar a lo que estaba planteando la lectura, la diapositiva? ¿Quiénes son los mayores tenedores de impuestos? ¿Quiénes pagan más impuestos? ¿Serán los primeros deciles o los últimos deciles? ¿Quiénes pagan más impuestos? Los últimos, Lick. No. Son los primeros deciles los que pagan más impuestos, nosotros. La clase pobre, la clase obrera. En teoría en Guatemala no existe clase media, pero supongamos que nosotros somos clase media. La clase media. Y los que menos impuestos pagan es la clase alta. ¿Por qué? Si el impuesto es indirecto. Cuando yo voy a comprar un Tortrix, sea pobre, sea clase media, o sea millonario, yo pago impuesto, ¿o no? Sí, pero lo paga el último consumidor. Y normalmente somos los últimos consumidores. Pero supongamos que el millonario quiere comerse un Tortrix de barbacoa y él lo compra. En teoría le está pagando ese impuesto. Sin embargo, estamos comentando ahorita que tenemos la certeza que ellos pagan menos impuestos. ¿Por qué? Les hago esta pregunta porque ellos se agarran de eso. Ellos dicen, yo cuando voy a Walmart pago mis impuestos. Tal vez si puedes subir un poquito tu volumen, Alfonso. O acercarte al micrófono. Perdón. Tal vez porque son menos personas. Volumen. Pero lo compensan porque ellos compran más. Y recordemos que sus gastos son inelásticos. No importa si sube o baja el precio, ellos compran y compran artículos de lujo. Son más caros, más impuestos. Tal vez por la forma de ingresos, porque mientras solo se recibe el salario y sobre el salario no lo quitan, y los ricos a veces tienen dinero de forma activa por inversiones o cosas parecidas, donde el interés, donde los impuestos son de manera distinta. Y como generan más ganancias, generan menos porcentaje de lo que estarían pagando de impuestos. Ahí está. Vamos re bien, vamos muy bien. Recordemos que cada vez que nosotros constituimos una empresa, esa es una personalidad jurídica. ¿Cuál es la diferencia entre que yo, persona común, emprenda y que un campollo
Emprenda. ¿Quién tiene mayor acceso a la liquidez? ¿Yo, que tengo ahorrados y muchos 5,000 quetzales? ¿O Campoyo, que viene de una familia millonaria y que a él le están ofreciendo el dinero? ¿Quién tiene mayor acceso? Apoyo, porque aparte de que que se le ofrezca el dinero así para poder invertir, ellos no tienen solo en un lugar depositados su efectivo, sino que en una sola empresa, sino que en varias. Disculpen, jóvenes. Perdón, jóvenes. Como estábamos comentando muy bien, Betsabe, cuando nosotros constituimos una empresa, ellos tienen mayor acceso a la liquidez. ¿Qué hacen esas empresas? ¿Cómo ellos esquivan los impuestos? Declarándose en bancarrota, tal vez. Sí, con lo pero que venden. cuando se Lo que vende. ingresa con lo que venden. Por eso Una ellos tienen forma- débito fiscal y crédito fiscal, entonces ahí van compensando los impuestos conforme van gastando. Sí, muy bien. Tienen una estructura en la que ellos van diciendo, miren, estoy gastando más de lo que estoy ingresando, podría declararme en bancarrota, como estaban comentando ahí, y por eso no puedo pagar mis impuestos. Pero hay otras maneras también, esas son muy elaboradas. Hay maneras más fáciles, Otra forma que yo sé es que tienen la opción de ser exonerados de impuestos, se hace de un proyecto ambiental o algo parecido. Por ejemplo, que van a sembrar unos arbolitos por 10 árboles que Exacto. siembren, ya están exonerados de pagar impuestos, que obviamente es mucho menos lo que van a gastar sembrando unos pocos árboles que pagando el impuesto de todo el año fiscal. Exacto. Esa es la técnica que más utilizan, creando o manteniendo, dándole capital a ONGs. Sí, por favor, Ed. Sí, yo quería mencionar con el tema de impuestos, cómo se maneja y cómo trabaja los castillos. Ellos tienen muchas fundaciones en distintas partes del país y en base a eso ellos dicen que como que están contribuyendo al país, ellos no pagan el 100% de los impuestos. Además hay otro tema también que ellos no solo con ellos, sino que lo he visto en otras industrias, en el que ellos tienen franquicias. Entonces las franquicias hacen que los impuestos se reduzcan y no paguen impuestos como nivel global, sino que las fraccionan, licenciado. Muy bien. Carlos. Sí, licenciado. Yo he escuchado también que se le da bastante, bueno, se logran declarar bastantes impuestos por medio del arte, que suelen comprar, por ejemplo, una obra de arte de 5 o 10 millones de dólares y luego como que pagan un avalúo para poder evaluar esta obra de arte en 15 o 16 millones y poderla donar a un museo para poder Sí. evitar impuestos. Excelente también. Betsabe. Hace años yo trabajé en un banco y había una inversión que se hacía y que estaba libre de impuestos y lo podían usar para liberarse de impuestos. Entonces lo que hacían era una inversión que se hacía mensualmente, pero lo que hacían ellos era invertir, ponían una cantidad mensual, pero invertían una gran cantidad de dinero, metían gran cantidad de dinero y luego se generaba a fin de año un certificado y con eso podían exonerarse de impuestos. Ok, excelente. Carlos Cuellar, ¿vas a comentar algo? No, licenciado, solo viendo cómo bajar la mano. Ok. Ok, excelente. Sí, exacto. Ellos tienen todas estas técnicas para ahorrarse o disminuirse los impuestos en su personalidad jurídica. Sin embargo, todavía no hemos llegado al momento de decirles, bueno, ustedes pagan menos impuestos porque seguimos con la teoría de que ellos cada vez que compran
pagan impuestos. ¿Cómo relacionamos sus empresas con ellos? ¿Por qué seguimos sosteniendo que ellos pagan menos impuestos? Te pueden decir que son gastos de la empresa. Pero recordemos que ¿quiénes son los dueños de cada personalidad jurídica? Cuando ustedes emprenden y estructuran una empresa legal, ¿quiénes van a salir como dueños? Independientemente sea sociedad anónima o no. En los Nosotros, libros, representantes legales. los representantes legales, nosotros, las familias son los dueños de las empresas. Ok, entonces ya los unimos, pero todavía no hemos llegado al fin. Cuando las empresas se exoneran de todos estos impuestos, tienen las ganancias que tienen y empiezan a dividir dividendos dividendos. Estos dividendos van para las familias. ¿Estos dividendos que actualmente pagan impuestos en Guatemala? Los dividendos, si pagan. No. No. Y No es como así. como el ingreso que paga el ISR, sino que esos son libres de impuestos. Exacto. Y así es como demostramos nosotros que el decil más grande paga menos impuestos. Porque ellos no están pagando impuestos equitativamente a lo que están ganando. Por ejemplo, un servidor público que presta servicios, en teoría no es servidor público, pero digámosle así, o sea, contrato 029 que está facturando, cada vez que a él le pagan, de una vez le quitan el impuesto. Este impuesto que le quitan es proporcional a lo que él gana. Si él gana como técnico, entre 8,000 y 12,000 quetzales, le quitan dependiendo de lo que gana. Si a él le pagan como profesional, entre 15,000 y 20,000 quetzales, a él le quitan proporcional a esos montos. Cuando las personas están recibiendo los beneficios de sus empresas que ya fueron exoneradas por todo lo que ustedes ya comentaron, ellos no pagan impuesto de eso. A pesar de lo que están recibiendo, es proporcionalmente mayor a lo que está recibiendo una persona tecnificada al brindar servicios. Y esa es la diferencia. Por eso es que se dice que no se pagan que ellos no pagan impuestos. Continuemos. Turgot explica la aparición del capital como acumulación de valores mobiliarios. Considera que esas sumas pueden ser invertidas no solo en la agricultura, sino también en el comercio y la industria, insinuando esta última actividad como creadora de beneficios. Distinguió 5 formas diferentes de emplear el capital: compra de tierras, inversión para la agricultura, la industria, el comercio y los préstamos a interés. Ok, llegamos al final de las diapositivas, jóvenes. Resúmanme qué fue lo que vimos ahorita. Todas estas diapositivas, ¿qué llegamos a entender y qué podemos extraer como valor? Participemos. Se habló sobre la fisiocracia. ¿Cuál era el punto hegemónico de la fisiocracia, jóvenes? ¿En dónde estaba el crear el valor? Según la fisiocracia, la creación de valor está en la agricultura y también clasificó 3 tipos de ¿cómo le podríamos decir?
¿De clases económicas? Tres clases económicas que son dos clases, la productiva y la no productiva. En la productiva tenemos lo que son los terratenientes y los agricultores. En la no productiva están los comerciantes, los artesanos y ya no recuerdo el otro. Y entre otros. Vamos bien. Entre otros. Vamos bien. Lo comparamos con la actualidad. ¿Qué podemos extraer de eso? Hablamos sobre los impuestos, hablamos sobre los sectores económicos, incluso las curvas de oferta y demanda. ¿Por qué era importante el gasto? ¿Por qué era importante el empleo? Que mueven la Da economía. movimiento a la economía. Muy bien. ¿De qué manera? El gasto en una empresa hace que puedan tener empleos y los empleados que ganan pueden invertir en consumir para que la economía siga circulando. Muy bien, exacto. Bueno, hablamos también de impuestos y lo comparamos con el hoy. ¿Cómo hacen el decil más alejado, más grande, para evitarse esos impuestos? ¿Qué instrumento utilizan? Ustedes mismos me lo comentaron. Solo estamos repasando. Pues se utilizan varios instrumentos, desde evasión por otros impuestos, evasión por inversiones, por arte, y el claro ejemplo de que no pagan en dividendos el impuesto sobre la renta, porque para ellos no es un ingreso, porque me imagino que como es ganancia de la empresa, ya está contabilizado técnicamente, pero como se divide ya como ingreso personal al momento de repartirlo, ya no lo clasifican como un ingreso tal cual, entonces está exento de impuestos. Excelente. Los fisiócratas creían que el valor agregado estaba en uno de los tres sectores. ¿Cuál era? Primario. Primario. Y lo comparamos con la actualidad. Actualmente, de los tres sectores primarios, ¿cuál genera valor agregado? Secundario. Los tres. En menor medida, algunos. Es cierto que el secundario genera mayor valor agregado, pero los tres generan valor agregado. Y bueno, llegamos al final de la clase de hoy, jóvenes. Los voy a dejar descansar aunque sea 5 minutos. Solo les recuerdo que por favor llenen la asistencia. Yo ahorita que nos desconectemos la voy a cerrar. Si se dieron cuenta, las tareas ya fueron asignadas en Classroom. Ahí las realizan por favor. Es sobre el ensayo. Y espero que hayan hecho la tarea en parejas. Y pues no sé si quisieran agregar algo o alguna duda. Si no, pues feliz noche, feliz viernes, jóvenes. Alfonso. Le disculpo, solo es por una tarea personal, ¿me? Ok, si querés quédate y los demás se pueden retirar, jóvenes. Pasen feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Tengo una duda. Feliz Buenas noche. noches. Los que tengan dudas, quédense. ¿País de Europa o puede ser país también de...? ¿No estuviste en la clase de ayer? Bien, solo dijo que escribió, sí estuve, pero no me acuerdo muy bien si es de cualquier país o tiene que ser país de allá por Europa o por aquí. No, tiene que ser en relación a la temporada al tiempo que estábamos viendo. O sea, Europa. Ah, ok, está bien. Uh-huh. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Ajá.
¿Alguien más tiene otra duda, jóvenes? ¿O se quedaron dormidos?